Vamos a ir entonces a Gálatas, capítulo 6, el versículo 7. Este versículo 7 está enmarcado, como ya lo dijimos, por lo menos en 7 puntos que estuvimos analizando en las 2 últimas enseñanzas. Estos 7 puntos están relacionados con cómo entender de una manera práctica qué es eso de andar en el Espíritu. Porque ya lo habíamos dicho que a veces uno trata de entender esto de andar en el Espíritu pues de una manera como muy elevada, y no tenemos como un parámetro, y Pablo comienza a colocar ese parámetro de una manera muy sencilla, ¿no? De una manera muy sencilla, él nos habla, por lo menos nosotros vimos 7 puntos allí, y el último de esos puntos, pues está relacionado con esto, con el versículo 7 en adelante. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa andar en el Espíritu analizando este versículo 7? Pablo dice así, voy a leerlo desde el 7 hasta el 10, porque ahí está toda la idea de lo que él nos va a decir. Dice, no os engañéis, está hablando en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas al que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese que este séptimo punto que tiene que ver con el entender lo que es el andar en el espíritu, pues Pablo lo está colocando de una manera muy clara, muy sencilla, de lo que significaría andar en el espíritu. ¿Cómo introduce, o Pablo cómo introduce este pensamiento en los Gálatas? ¿De qué manera lo ilustra? Él ilustra esto que va a él enseñar de lo que es andar en el espíritu, lo ve como una siembra, porque él dice que deberíamos de estar atentos a ese principio de la ley de la siembra y la cosecha. Este principio de la ley de la siembra y la cosecha ustedes lo han escuchado y lo han utilizado muchísimo, muchísimo para muchas cosas, en el mundo natural, en las conferencias de éxito, en las conferencias del mundo, en las conferencias de los motivadores. También en la iglesia se ha utilizado mucho este versículo. Claro que Pablo lo utiliza en varios contextos, ¿no? Pablo lo utiliza, aquí lo está utilizando con una intencionalidad, pero Pablo también él lo utiliza por allá cuando se trata de dar ofrendas y aquí en este pasaje no necesariamente, como ya lo habíamos dicho, él lo está utilizando desde el punto de vista de un bien material, porque él en el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces muchos lo han llevado por esa parte de que, bueno, los maestros, los que enseñamos, pues deben ser reconocidos en la parte financiera, pero Pablo no está hablando aquí, como lo decíamos, necesariamente de este aspecto, aunque el mismo principio, él lo aplica ya así en lo que tiene que ver con la, con la ayuda, con la ofrenda voluntaria a los hermanos que estamos dedicados o están dedicados a lo que es el servicio de ministrar de servicio por completo, pues, en lo que es el trabajo del Evangelio. Pablo habla de eso por allá en Primera de Corintios, ustedes lo han debido de leer y creo que también habla de eso en Romanos algo. Pero acá él lo está aplicando este principio a toda una labor espiritual que Pablo había hecho. Pablo le está diciendo acá a los hermanos de Galacia que él esperaba una siembra de algo que él había sembrado en el Señor, que era
que era como muy... Espérenme un segundito que por acá hay un perro. A ver, déjenme un segundo, perdón. Entonces Pablo lo que estaba diciendo a ellos era que él, como un siervo de Dios, que había ido y les había mostrado todas las cosas buenas que están relacionadas como en el Evangelio, él esperaba cosas que vinieran de esa vida que él había sembrado. Y que si ellos estuvieran, como lo habíamos dicho antes, que si ellos fueran participativos, que si ellos habían sido enseñables, o sea, que si ellos habían recibido de una buena manera lo que Pablo les había enseñado, pues lo más natural es que se debería de estar cosechando lo que Pablo sembró. Pero parece que ahora los que estaban sembrando y que habían encontrado un terreno fértil para promover sus cuestiones que estaban relacionados con el judaísmo, pues entonces ellos parece que sí estaban teniendo éxito en lo que estaban haciendo. Esta ley de la siembra y la cosecha es muy interesante, mis hermanos, porque la ley de la cosecha y la siembra está dada para entenderla como una ley que es espiritual y que tiene amplias aplicaciones en el mundo natural. ¿Qué nos dice la ley de la siembra y la cosecha? La ley de la cosecha está regida por, unos, por unos parámetros que la guían y nosotros la debemos de tener en cuenta. ¿Y por qué la debemos de tener en cuenta? Porque es que nosotros todo el tiempo estamos sembrando. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros todo el tiempo estamos sembrando. Todo el tiempo con las cosas que hacemos, con las cosas que decimos, con nuestro obrar, con nuestra manera de comportarnos, nosotros estamos haciendo siembras. Ya sea, como le digo, en el mundo natural o en el mundo espiritual. Estamos haciendo siembras. Y si nosotros entendemos de qué se trata la ley de la siembra y la cosecha, yo creo que nosotros seríamos muy cuidadosos en aplicar a nuestra vida lo que tiene que ver con esta ley. Voy a hablarles, por ejemplo, de qué principios gobiernan a la ley de la siembra y la cosecha. Número 1, el principio primero y rector de la ley de la siembra y la cosecha nos dice que lo que nosotros sembramos, la cosecha siempre es el producto de la simiente. ¿Qué quiere decir eso? Apunte eso ahí, mi hermano, para que usted lo tenga presente. La cosecha siempre es el producto de la simiente, o sea que necesariamente de lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. La naturaleza de la semilla, me dará a mí una cosecha de lo que yo he sembrado, porque cada semilla tiene la expresión de una vida, de algo que está contenido en ella. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí estamos? Sí, mi hermano, la semilla de lo suyo, de lo que ella tiene, eso manifiesta. Exactamente. La semilla tiene una forma de la expresión de una vida que está contenida en ella y entonces la cosecha siempre será el resultado del tipo de semilla que yo estoy sembrando. Si yo siembro, y eso lo hemos dicho tantas veces a manera de chiste, si nosotros sembramos semillas de manzana, pues lo natural, por la ley de la siembra y la cosecha, que yo recoja será manzanas. Yo no puedo esperar que si yo siembro manzanas, yo debo de tener la esperanza de que me van a salir limones. ¿Cierto que no? Esto es básico, sencillo. Ahora, si esto es en el mundo natural, ya tú lo puedes entender en el mundo espiritual, mi hermano. Ya lo puedes entender en una perspectiva más profunda y más amplia, porque esa ley se aplica en todo. ¿A qué te quiero decir eso? ¿O qué te estoy llamando para que entiendas? Si yo siembro y soy un sembrador de rencor, de resentimiento, de apatía, ¿qué voy a recoger?
Una cosecha de rencor y de apatía, no rencor y apatía, sino una cosecha. Bueno, yo creo que el hermano Germancito la está haciendo la aplicación correcta. A veces nosotros nos extrañamos. ¿Y por qué nos extrañamos? Porque podemos decir, ve, y esta persona, ¿por qué mi hijo o por qué esto salió así? Eso como que no, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Será, mi hermano? ¿Será que es así? ¿No será que yo he sembrado algo? ¿No será que yo sembré algo y hoy, después de años, estoy comiendo de aquello que yo sembré? ¿O tendré que recoger una cosecha de lo que yo sembré? Piensa y medite en eso, hermano. Piensa y medite en eso. Porque dice que nada, y más adelante va a decir, porque dice el versículo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. O sea que la semilla de lo que yo siembro contiene la misma naturaleza de lo que yo un día recogeré. Si yo siembro odio, recogeré odio. Si yo siembro discordia, recogeré discordia. Si yo siembro desamor, recogeré desamor. Si yo siembro frialdad, apatía, estaré recogiendo en donde yo he sembrado de eso mismo, porque no puedo yo cambiar, no puedo cambiar la naturaleza de algo que yo sembré, hermano. Entonces el principio número 1 en la ley de la siembra y la cosecha me dice que yo recojo de aquello que siembra, porque en la semilla está la naturaleza de lo que yo sembré. En la semilla está la sustancia de lo sembrado. Principio número 1. Principio número 2 de la ley de la siembra y la cosecha. Y esto se aplica a cualquier espacio de la vida, hermano. Aplíquelo a la parte financiera también, porque muchos solamente se quedan con la parte financiera. Usted espera que los demás le den mucho en esa parte, pero ¿cómo usted está haciendo con los demás? Usted se extraña a veces de eso y dice, pero ¿por qué tendré tanto problema en esa área en mi vida? Pero ¿cómo es usted en esa parte? Piense en eso y medite en eso. Número 2, para que usted también lo medite, hermano y hermana. La cosecha es multiplicativa. Eso es un principio número 2. La cosecha es multiplicativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo siembro un grano de trigo, de la planta que va a salir de esa semilla, no va a salir un solo grano de trigo. De esa planta van a salir cientos de granos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Si entendemos este principio de la ley de la siembra y la cosecha, ¿qué quiere decir eso? Que si yo sembré algo equivocado, algo que no es, o por el contrario, algo que es, yo voy a recibir una cosecha de lo que estoy sembrando que es multiplicativo. Si yo ando sembrando en cada corazón algo de rencor, si yo ando sembrando algo que no es, un día voy a tener que recoger no uno, sino mucho rencor alrededor mío. Voy a recoger mucho desamor, voy a recoger mucha frialdad, porque la cosecha es multiplicativa. Entonces presta atención a eso. Cuando a uno le vienen los años y cuando uno comienza a hacer de pronto una retrospectiva en su vida, es probable que uno comience a darse cuenta de que el resultado de lo que está viviendo hoy, y si usted está atento a lo que el Señor está hablando esta noche, de pronto usted puede decir, yo estoy recogiendo mucho de lo que yo sembré hoy en día. Y quizás de pronto usted no debería a veces de estar y no deberíamos de estar nosotros tan extrañados, porque si somos honestos con la verdad, hemos hecho a veces muchas malas siembras. Y estamos comiendo, después de muchos años, todavía estamos comiendo de lo que hemos sembrado. En muchos corazones, en muchas vidas,
en muchas circunstancias de lo que nosotros mismos hemos estado haciendo a través de los años. Y si nosotros estamos sembrando mal, no podemos pensar que vamos a recoger bien. No puedes pensar eso. Hay una recompensa en la cosecha de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, número 1, la cosecha es de la misma naturaleza de lo que tú estás sembrando. Número 2, la cosecha es multiplicativa. Hoy en día, cuando usted vaya afuera, la gente se ha dado cuenta de la importancia que es. Allá en el mundo le dan a uno muchas conferencias en este tiempo acerca del perdón. Yo no sé si usted ha ido a alguna de ellas, pero hoy en día es muy común escuchar enseñanzas de que perdónese a usted mismo, perdonando al niño interior. Y todo el mundo anda con ese cuento allá afuera de que uno tiene que perdonarse para que le vaya bien en la vida, para que lograr superar circunstancias, conflictos emocionales, y todo el mundo te habla eso. Y entonces tú estás diciendo, no, yo me tengo que perdonar. Y entonces hay hombres que han cogido y mujeres que han cogido esto como deporte, ¿no? Van dañando a diestra y a siniestra y van haciendo de aquí y allá. Y entonces se ha tomado el perdón como el burladero del mundo moral y espiritual. Y entonces algunos van y hacen la embarrada y ya no, yo me perdono porque yo sí soy una criatura que tengo debilidades, soy una persona que tiene debilidades. Y entonces, cuando tú entras en ese juego, no te vas a dar cuenta de algo que también está estipulado en la ley de la ley de la siembra y la cosecha en el mundo espiritual, que dice que nada ni nadie podrá cambiar el curso de lo sembrado. Nada ni nadie podrá cambiar el curso de lo sembrado por sus propios métodos. Y quedamos entonces allí totalmente confrontados contra una realidad espiritual. ¿Y por qué quedas confrontado contra una realidad espiritual? Porque entonces tú dices, ¿cómo así? Entonces ya no podemos hacer nada los que hicimos malas siembras, los que hemos estado haciendo malas siembras durante años. Pues ¿sabe quién es el único que puede cambiar la naturaleza de las siembras que uno ha hecho? ¿Quién es el único que puede cambiar la naturaleza de lo que hemos hecho? El que hace nuevas todas las cosas. Amén, mis amados hermanos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. El único que puede cambiar la naturaleza de una mala siembra es el Señor. El Señor es el único que puede cambiar la naturaleza de una mala siembra, de lo que tú hayas hecho durante años. Y tenemos que reconocer que nosotros hemos hecho malas siembras en personas cercanas, en personas que han estado con nosotros, a los que más amamos, a nuestros hijos, a los que han estado cerca de nosotros. Hemos hecho malas siembras y por eso hay tantos corazones afectados y dañados. Y si el perdón y el olvido así de lo que el hombre hace, tratando de autojustificarse y de salir rápido del problema, es la solución a ese conflicto, pues entonces el perdón se convirtió en el burladero del mundo espiritual. El famoso rezo, peco y empato. Rezo, peco y empato. Pero esto no es así, mis amados hermanos. Esto no es así. Si verdaderamente hoy nosotros estamos tomando conciencia de esto, estaremos pensando, ¿sabe, Señor? Sí, tengo que reconocer que yo me he equivocado, que hice malas siembras. Y quiero decirte que ahora entiendo que el único que puede hacer de una mala siembra que yo hice en el pasado, el único que puede cortar esa mala siembra, eres tú y cambiar la naturaleza de lo sembrado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque he hecho cosas que han afectado y que han afectado vidas. Ayúdame, Señor, verdaderamente a cambiar la naturaleza, porque quiero ir tras la promesa tuya, la del perdón, pero la del verdadero perdón.
no de ese perdón inventado por el hombre hoy en día. Es el perdón que viene de ti, Señor, donde yo soy perdonado, donde yo puedo perdonar y donde a mí me pueden perdonar también. Y donde yo puedo perdonar. Y donde yo puedo ser perdonado primero por ti, Señor, porque desconocía, porque no sabía, porque era ignorante, porque andaba en mi vieja naturaleza, porque vivía en mi viejo Adán. Vivía en el viejo hombre, en el Adán. Y entonces hice tantas cosas, Señor, que dañé tantas personas o dañé tantas personas con mis comportamientos, con mis actitudes. Pero quiero, Señor, que tú cambies la naturaleza, porque el Señor sí da promesa. El Señor sí da promesa, hermanos. Y para que usted no se quede tampoco allí en el limbo de la angustia, exactamente. Por ahí está escribiendo el hermano, el verdadero arrepentimiento puede hacer que Dios cambie la naturaleza de la siembra. Amén, mi hermano. Así es, hermanos. Y para que a usted no le quede dudas de eso, yo le invito a que usted lea lo que dice allá el libro de Malaquías, porque hay una promesa tremenda en el libro de Malaquías. Le tenía que hablar a usted, mi santo hermano, de esto que es la ley de la siembra y la cosecha, porque tiene bastantes aplicaciones. Bastantes aplicaciones. Nosotros a veces no nos damos cuenta de las cosas que estamos sembrando. No nos damos cuenta, somos ignorantes, somos ciegos. Que el Señor nos ayude a corregir desde ahora nuestras siembras, ahora que estamos entendiendo. Que nos ayude a corregir nuestras siembras, hermano. Por el único que puede dañar y acabar y arrasar con una mala siembra en nuestra vida es el Señor, porque si nosotros, como dice el hermano Alex, no nos arrepentimos, si no nos arrepentimos, tendremos que comer de la cosecha y tendremos que seguir comiendo de esa cosecha y seguir comiendo y comiendo y comiendo hasta que ya no sepamos qué hacer. Cuando usted va a Malaquías 4 encuentra la promesa poderosa del Señor. Malaquías 4. Ya lo tenemos, mi hermano. Versículo 1. Lo leo. Sí, santo. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Sigo, Y el ¿cierto? versículo 2, sí. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, hoy es el día que nosotros le podemos decir al Señor, Señor, si yo he hecho una mala siembra, así como lo que pasa en tu venida para nuestra vida, que venga para mí un día de quemazón, Señor, un día ardiente. Hay un día ardiente, como un horno. Y todo lo que yo sembré, lo sembré en soberbia, Señor. Seguramente lo sembré en maldad, porque había desconocimiento. Pero trae tu día para mi vida, Señor. Acelera ese día en mi vida, Señor, donde tú vienes a mi vida y vienes a acabar con todas esas malas cosechas. Y que entonces tú, Señor, de esas malas cosechas, no dejes ni raíz ni rama. No dejes ni raíz ni rama. Y si entonces nosotros entramos en esa dimensión, amados hermanos,
y entramos en el deseo del corazón de que el Señor nos ayude en todas las malas siembras que nosotros hemos hecho, porque seguramente sí las hemos hecho. Y si nos arrepentimos y si le decimos al Señor, trae, Señor, ese fuego abrasador para que todas esas malas cosechas que yo he hecho sean quitadas de mi vida, Señor, y quiero comenzar a sembrar, Señor, lo bueno, lo nuevo, lo agradable, lo perfecto, lo que viene de ti, Señor. Ayúdame. Que nos ayude el Señor, hermanos, en esas relaciones, en esas situaciones que hemos vivido. Que nos ayude el Señor. Hay esperanza en Él. Hay esperanza. Esta ley es muy importante porque, como les digo, puede aplicarse a cualquier ámbito de nuestra vida, de la cual nosotros estamos esperando. Hay personas en el mundo natural que aplican esto sin saberlo y lo viven y tienen resultados de lo de acá, claro, resultados para lo de acá. Pero el Señor no se queda con nada. Nadie puede decir, yo fui una persona que hice esto y esto y esto y no recibí. No, yo pienso que sí se recibe. De pronto ni siquiera vas a recibir de las personas que les estás haciendo aquello, pero el Señor no se queda con nada. Y uno ve a personas en el mundo natural que aplican esta ley, como les digo, y no es que porque apliquen esta ley sean ellos conscientes, sino que son así, lo hacen y tienen unos resultados. Entonces, hermanos, Pablo está hablando aquí obviamente desde otro punto de vista, ¿no? Más allá de lo natural. Pablo está hablando de la vida espiritual, del hombre que anda en el espíritu. Siempre hemos de cegar lo que sembramos. Si sembramos para la carne, como dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, nosotros tenemos dos naturalezas. Nosotros no podemos ignorar eso. Y por mucho que nosotros tratemos de dar una apariencia de pronto de piedad, si no la tenemos, por mucho que nosotros tratemos de mostrar lo que no somos o tratar de colocarle una máscara a lo que nosotros somos, por mucho que uno lo oculte, tarde que temprano se va a mostrar lo que realmente hay y la intencionalidad con la que realmente se hacen las cosas. Por eso es que dice el Señor, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, porque lo que es de la carne es de la carne. Lo que es nacido de la carne para el Señor es corrupción, porque está hablando de la naturaleza carnal, no necesariamente está hablando de nuestro cuerpo como tal, sino de la naturaleza carnal, porque el propósito de la naturaleza carnal siempre estará enfocada en satisfacer lo que la carne codicia. Y entonces Pablo va a decir, mas al que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, vida eterna. De la carne se recoge algo. Del espíritu se recoge algo. Sembrar para el espíritu es sembrar para el bien del espíritu, teniendo en vista la intención del espíritu, porque esa intencionalidad del espíritu es la que se va a mostrar. Lo mismo pasa con la carne. Pueda que yo me tenga una apariencia, pero la intencionalidad es la que realmente lleva el germen de lo que se está sembrando. Sembrar para cumplir con el propósito de la carne produce corrupción. O si no, veamos los resultados que hemos tenido nosotros de muchas de nuestras siembras. ¿Qué nos ha quedado? Hermanos, tenemos que decirle al Señor, Señor, trae fuego, termina esta mala siembra, Señor. Ahora, no es que uno pueda manipular al Señor y que uno haga algo malo y ya cree que porque hizo algo que no era, entonces, y le dice al Señor, trae fuego y quema esto ya mañana, ya el Señor va a hacer eso. No, el Señor simplemente te dejará comer de lo que tú sembraste hasta que eso te sepa ¿a qué te sabe? Hasta que te sepa a mico. A cacho. Hasta que te sepa a mico, verdaderamente con voz en cuello puedas decirle, Señor, de verdad ya no quiero comer más esto, ya no quiero comer más esto, ayúdame, Señor,
trae fuego sobre esto y quema la naturaleza, Señor, de esta cosecha que yo he hecho. Ayúdame, Señor. Entonces, mis amados, nosotros sabemos que sembrar para llevar a cabo la intención del Espíritu no solamente da como resultado cualquier tipo de vida, sino lo que es la vida eterna. La vida eterna es del Espíritu y es el Espíritu mismo. O sea que si estamos sembrando para el Espíritu, es por el Espíritu. Nosotros también sabemos que aprendiendo y entendiendo de la ley de la siembra y de la cosecha, debemos ya tener como más cuidado de cómo sembramos. Y debemos de entender entonces de que andar en el Espíritu es la única forma, la única manera en la que podamos estar garantizando que estamos sembrando bien. Preste atención a eso. O sea que la demanda de andar en el Espíritu es alta. Porque si andamos en el Espíritu, pues si andamos en el Espíritu y estamos viviendo por el Espíritu y estamos caminando por el Espíritu, entonces lo que estaremos haciendo, lo que estaremos proyectando, lo que estaremos, pues vendrá del Espíritu y eso tendrá una sana recompensa, con una intencionalidad que viene de lo que estamos sembrando en el Señor. ¿Sí se da cuenta de lo importante que es esto de andar en el Espíritu y por qué Pablo le está recalcando todo esto a los Gálatas que estaban volviéndose otra vez a los rudimentos, a lo rudimentario y que se estaban metiendo otra vez en las cuestiones del judaísmo? Y Pablo les está haciendo conscientes y les está diciendo, no, hermanos, por favor, tenemos que andar en el Espíritu, porque el Espíritu es la única manera que nos garantice de que lo que estamos haciendo, siempre estaremos haciendo el bien, como lo dice en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Parece que Pablo es consciente. ¿De qué es consciente Pablo? A ver, hermano, les pregunto, ¿de qué creen ustedes que es consciente Pablo? Ahí en ese pasaje. De que es con esfuerzo. Dice eso la hermana. ¿Quién dice más? Que no es fácil, digamos, que no es como sencillo, que hay que meterla toda. Si no desmayamos, que no es fácil. ¿Qué es lo que no es fácil realmente? ¿Qué es lo que no es fácil? Pues de que usted tome la decisión de decir, bueno, ya estoy cansado de estar caminando en esta carnalidad y quiero entrar en algo nuevo, quiero entrar en tu dimensión, quiero comenzar a caminar, Señor, a tu manera. ¿Qué tengo que hacer para que se vea mi labor? Pues, ¿qué tengo que hacer para que se vea mi labor? Querer verdaderamente estar de acuerdo con el Señor. Porque el Señor quiere que andemos en la vida de Él, no en la vida de la naturaleza vieja, de la naturaleza caída que todos tenemos todavía. Y que nosotros somos más conscientes de esa naturaleza que de la naturaleza nueva que está dentro de nuestra vida. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Los agricultores, cuando siembran, saben que usted no sembró una semillita y ya mañana apareció la cosecha. Tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y por eso Pablo está diciendo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Eso está diciendo Pablo, ¿no? Hagamos bien. Pero fíjese que él da una instrucción allí muy interesante. Hay que hacer bien a todo el mundo, porque si andamos en el Espíritu, pues estaremos siempre llevando de una manera práctica a mostrar cómo es ese bien.
pero dice Pablo, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo les parece a ustedes? Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo maneja Pablo esto con los hermanos, no? Es tan delicado con lo de los hermanos. Es tan delicado. Por allá usted a Pablo lo oye en Corintios hablando de eso, ¿no? Y dice, ¿y por qué dice mayormente a los de la familia de la fe? ¿Qué piensan ustedes? Aquí los escucho. Están como calladitos hoy los hermanos. ¿Sí están allí o se fueron? A ver, Germán, y después el hermano Ángel. Yo creo que él hace ese énfasis porque si recordamos los que estábamos viendo hace un momento, estamos hablando de que es una semilla que tiene la capacidad de multiplicarse, pero que siempre guarda su misma naturaleza. Entonces, cuando dice pues cuando se refiere a los hermanos, está refiriéndose a aquellos que tienen esa misma naturaleza que nos ha sido implantada, esa unidad que tenemos por esa semilla que es común a todos. Bueno, muy bien. A ver qué dice el hermano Ángel Lewes. No te oímos, Ángel. Buenas noches, ¿me oyen? Ahí sí. Buenas noches, hermanos. Pues, qué pena tener que decirlo, pero a mí me parece que el versículo 6 del capítulo 6 de Gálatas usted le torió. He puesto ahí un poco de versículos que son referencia cruzada a ese versículo de Gálatas 6:6. Voy a responder lo que usted preguntó. Pues dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pues si somos hijos del mismo Padre y hay un hermano que está en necesidad, creo que nuestra obligación moral, no con el hermano, sino con Dios primeramente y después con el hermano, es buscar su bienestar también. Es lo que entiendo hacen los judíos cuando un judío está en una situación crítica. El resto de familia, el resto de hermanos en su comunidad busca ayudarle y sacar adelante para que ese hermano sea un testimonio aún para los que están fuera, ¿no? Es mi respuesta a la pregunta. Ok, Angelito. A ver, Hilda. Pues yo le añadiría lo del concepto de cuerpo, ¿no? Que dicen que somos pues parte de un mismo cuerpo, entonces obviamente es importante apoyarnos como parte, como miembros del cuerpo de Cristo que somos, porque debemos dolernos con las necesidades de los demás y apoyarnos mutuamente, edificarnos mutuamente y incluso en ese tipo de actividad ya de apoyo, digamos, material, también hay edificación, ¿no? Claro que sí, mi hermana. Exactamente. Dice mayormente a los de la familia de la fe. Por supuesto que mayormente a los de la familia de la fe, porque el Señor nos ha dado todas las capacidades en el espíritu y todo lo que necesitamos para entre los unos y los otros ir ayudándonos y desde todo punto de vista. Desde el punto de vista porque somos hermanos en la fe y porque aún, como dicen algunos, y eso es cierto, nuestra verdadera familia que tiene que ver con las razones y características eternas, pues son los de la fe, más allá aún inclusive de nuestra propia familia natural, carnal. ¿Cómo le parece a usted eso, mi hermano? Y yo creo que nosotros tenemos que meditar en eso, porque si somos espirituales, yo creo que la demanda nos lleva hacia allá. La demanda los lleva hacia allá. Bueno, Ángel me está haciendo aquí, no había visto esto, mi querido hermano, de estos versículos que estás colocando relacionados con el versículo 6, que sí habíamos hablado, Angelito. Sí habíamos hablado y habíamos dicho de que Pablo está hablando allí
más allá de lo material, él trata el asunto de lo material en otros pasajes muy directamente, en cuanto al sostenimiento de los hermanos que se encargan de la instrucción de la palabra, claro. Aquí prácticamente, dentro del contexto, parece que no estaría relacionándose él tanto con esto. Y eso fue lo que dijimos y lo hemos tratado de explicar, ¿no? Claro que hay pasajes que habla Pablo como los que tú estás mencionando en Romanos 15:27, en 1 Corintios 9:11, en 1 Corintios 9:14, en 1 Timoteo 5:17-8, donde habla de que los ancianos, los que gobiernan, los que sean dignos deben ser tenidos de doble honor, y está hablando de aspectos económicos. Él está hablando de eso. Pero decíamos también que en esto que estamos leyendo aquí, pues estaba más relacionado con más allá de lo material, porque hay otros asuntos que eso él sí los aborda directamente, como lo que tú nos mencionas. Él los aborda directamente, sobre todo pues el sostenimiento de lo que tiene que ver con los que trabajan en el evangelio, porque eso dice la palabra, ¿no? Los que trabajan en el evangelio, que vivan del evangelio, es algo como eso también es espiritual. No podemos sacar eso del contexto espiritual. Si usted es una persona espiritual, pues estará pensando también en la obra del Señor. Eso está implícito, la obra del Señor. ¿O no queremos nosotros que la obra del Señor avance? ¿No queremos que la obra del Señor se mueva? ¿No queremos que la obra del Señor pueda expandirse? Su reino se establezca en la tierra. Y finalmente, pues los recursos que nosotros tenemos, nosotros administramos recursos. Y en los recursos que nosotros administramos, pues nosotros somos instrumentos que el Señor necesita para que su reino se establezca. ¿Y qué tenemos que poner para que se establezca su reino? Todo. No es alguna parte, no es alguna colaboración mía en algún aspecto, es todo, mi hermano, porque todo es del Señor. ¿Sí me hago entender? Es todo. Porque a veces nosotros tenemos yo sé, y bueno, no, Ángel me introduce en eso, a hablar de eso, pero nosotros venimos de un mundo de la iglesia donde un mundo de la iglesia que se ha aprovechado, un mundo de la iglesia donde se ha abusado, un mundo de la iglesia donde se ha encadenado a los hijos de Dios. Cuando hablo de encadenado, sí, porque se han forjado prisiones para los hijos de Dios con la parte financiera y lo que está relacionado con el diezmo, y se ha manipulado a la gente, se ha manipulado a los hijos de Dios. Y yo eso lo sé porque yo lo viví. Y yo sé que muchos de los que están aquí lo hemos vivido y hemos sabido que se ha hecho de los hijos de Dios, se ha vuelto la iglesia, o lo que se conoce como la iglesia, un comercio, y se comercializa con la fe. Se ha abusado. Los siervos de Dios, muchos han abusado de esto. Y bueno, cuando llegamos a esta expresión de fe, y lo digo por la experiencia, cuando usted dice, no, el diezmo no va en el nuevo pacto. Uy, a los hermanos se les quita una carga tremenda encima y dice, uy, aleluya, ya no hay que diezmar. Ya. Eso era, yo eso siempre lo creía, lo había pensado, pero no lo había dicho. Pero cuando pasa eso, la lamentable historia, lo que yo tengo que decirles es que se va el hermano o los hermanos se van al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? No, aquí ya no hay nada, eso de lo financiero no tenemos que tener en cuenta eso. No, hermanos. Se necesita que el reino de Dios siga avanzando, y aunque el Señor pueda hacer su reino con nuestro dinero o sin nuestro dinero, para el Señor eso no es lo básico y lo fundamental, porque eso no es lo básico ni lo fundamental para el Señor. Porque en el mundo sí, eso sí es fundamental. Usted, para poder armar
una institucionalidad, para tener usted algo organizacionalmente humano, sin eso no se puede hacer nada, sin lo financiero. Usted necesita una parte financiera y no se puede hacer nada. Y en eso se centra la mayoría del mundo, de lo que se conoce hoy como el mundo de la iglesia. Pero yo creo que el Señor está llamando a despertar a esa realidad a los hermanos para que salgamos de esa ley, porque finalmente el diezmo hace parte de la ley también. Yo no sé si usted está de acuerdo de eso, mi hermano, pero de eso Pablo está liderando justamente aquí a los Gálatas, de lo que querían implementarle los judaizantes. ¿Qué dice, hermano? Bueno, me parece que aquí hay un aspecto bien importante, ¿no? Porque acabamos de leer en el versículo 8 que dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esa vida eterna, nosotros sabemos que esa vida eterna solamente viene de Dios, es la vida que viene de arriba. Entonces yo recuerdo lo que dice por allá en Primera de Corintios 15:45, ¿no? Que dice que así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Nosotros sabemos que aquí se refiere a Adán y Cristo. Entonces, dos palabras muy parecidas, pero de pronto con un significado que espiritualmente puede tener alguna connotación, ¿no? No quiero pues entrar en mucha profundidad con esto, pero sí veo cómo pueden cosas que pueden tener un aspecto aparentemente externo igual, pero unas son para la vida temporal, para la vida caída en la que se mueve Adán, y otras son para vida eterna. Porque yo busco por ahí el significado de vivificante y me habla de realmente cosas muy valiosas. eh, entonces voy yo como a meditar en eso. Bueno, entonces son cosas que aparentemente son iguales, pero si una es para vida eterna y la otra es para las cosas de esta tierra, no trasciende, ¿no? Entonces me parece que es como importante. O sea, el ejemplo que daba el hermano me parece que es valioso de cómo, de ese es el sentir que hay dentro del pueblo judío. Pero nosotros entendemos que realmente el que vino a traer la vida eterna, el que vino a traer la salvación, la santificación, esa vida eterna para que nosotros entremos en esa realidad de Dios, pues es el Hijo. Y él dice en Hebreos que él es el que, en Hebreos 2, dice que él es el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces yo veo es eso, ¿no? Como aparentemente pues hay cosas que pueden tener el mismo aspecto por fuera y cosas que son valiosas, ¿no? Cosas que ayudan, cosas que tienen una aceptación dentro de las cosas de esta tierra, pero el Señor quiere que nosotros pongamos la mirada más alta y entendamos realmente lo que es trascender y andar en el Espíritu, porque pues estoy meditando realmente que el que anda en el Espíritu, en el Espíritu nada es estéril, ¿no? Como que en el reino de Dios realmente nada es estéril. En cambio, en el reino de los hombres, pues cada quien ciega es buscando su propia gloria, aunque tenga un aspecto de piedad. Ok, Germán, muchas gracias. Ahí Pablo está hablándonos de la práctica de una vida espiritual, hermanos. Él no nos está hablando de algo, pues, como ya lo habíamos dicho, que una vida espiritual significa que yo no sé, ande como levitando en medio de las nubes. No, él habla de unas cosas muy prácticas que nacen de un corazón que está caminando en el Señor, que está caminando ordenadamente en el Señor, un corazón que está disponible y dispuesto para el Señor. Entonces ahí vamos al versículo 11, ¿no? El versículo 11 ya sí Pablo ha hablado de esos puntos y ahora pues va a ser como unas recomendaciones finales que van a acentuar más la vida de Pablo como un hombre que anda en el Espíritu, y él va a hablar de eso. Y por eso él va a decir ahí en el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Bueno, este pasaje ha sido dilucidado desde dos aristas por los estudiosos, porque algunos dicen que Pablo lo dijo esto por una razón, u otros dicen que era por otra razón.
algunos dicen que la razón por la cual Pablo dice allí o menciona que él escribe con grandes letras es porque quizás él estaba queriendo enfatizar, como cuando usted dice, bueno, vamos a subrayar con negrilla y vamos no solamente vamos a subrayar, sino que vamos a pintar en negrilla. Algunos dicen que eso era lo que Pablo estaba diciendo, que estaba dando a entender, que él estaba escribiéndole de su puño y letra, como él mismo lo dice, él está escribiendo de su propia mano, resaltándole porque él les está haciendo un énfasis, dado que él está muy preocupado por la condición que se está viviendo con estos hermanos de Galacia, que se están yendo tras una vida que no es en el espíritu, pero que parece que fuera del espíritu, pero que en lo que él veía en la vida de esos hermanos no eran nada de las realidades en las cuales ellos estaban entrando. Por eso está diciendo aquí que algunos piensan que ellos hablaban era de eso, ¿no? Que era un énfasis que él estaba haciendo sobre las grandes letras, pero otros dicen es que no, que Pablo tenía un problema visual. Ustedes saben que Pablo cuando tuvo esa manifestación del Señor, que él fue tumbado a tierra y que él quedó ciego por 3 días y que después tuvo que venir Ananías y poner las manos sobre él y dice que le cayeron como escamas de los ojos. Algunos dicen que él está tratando de decir o lo que está tratando de dar a entender es que él tenía todavía como un problema visual. Eso es lo que dicen algunos, ¿no? No sé. Yo me inclinaría más por la primera, aunque Pablo aquí mismo en el mismo Gálatas también ya lo habíamos leído, que él había hablado un poco del asunto. Sí lo habíamos visto, ¿cierto? Claro que sí. Cuando él dice que a él lo recibieron. A ver. ¿O aquí que lo leímos? Cuando él dice que a causa de una enfermedad, sí fue en Gálatas, en el versículo 4:15. 4, 13 y 15, ¿no? Sí, así como dice Ángel, que a causa de una enfermedad del cuerpo anunció el evangelio en medio de ellos. Entonces no sabemos realmente cuál de las dos razones son, aunque yo me inclino más por la primera, no sé usted, hermano, porque no es explícito pues lo que él está diciendo aquí. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Todos los que quieren quedar bien en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Pero eso es solo para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo allí? Y él sigue diciendo, ¿no? Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Lo que Pablo está diciendo allí es que esos mismos judaizantes, esos mismos hombres que vinieron a introducir ese otro evangelio, como lo llama Pablo, esos mismos hombres que les querían imponer la carga de guardar todos los rituales, mandatos que estaban relacionados con la ley, lo que Pablo estaba diciendo era que ellos mismos ni siquiera tampoco cumplían las cosas de la ley a cabalidad. Eso es lo que está diciendo, ¿no?
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Cómo le parece a usted? Eso es como una hipocresía, ¿no? O sea, yo quiero que otro cumpla lo que yo no cumplo. Y eso es lo natural en el ámbito religioso, hermano, que el Señor nos ayude en eso. Que el Señor nos ayude en eso, porque quiere usted poner pesadas cargas, como dice Pablo, como decía el Señor, los fariseos que les encanta poner pesadas cargas a los demás, pero ellos no querían levantar ni medio levantar la carga, ¿no? No se inmutaban por eso. Esta expresión griega traducida de quedar bien en el versículo 12 quiere decir con buena cara, o sea, tener una buena apariencia para hacer un buen espectáculo, una buena exhibición. O sea que no es que lo está hablando Pablo en sentido positivo, sino que Pablo está hablando en sentido negativo. Entonces, dice que, y esto lo hacían para gloriarse, dice, en vuestra carne. O sea, lo que ellos querían verdaderamente era como gloriarse en el sentido de decir, estamos haciendo una obra y está creciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí estamos? A ver, Hilda. Eso me recuerda un poco algo que escuché hace tiempos, pero no sé mucho sobre la corriente calvinista, que dicen que los calvinistas, pues como creen en la predestinación, no se dedican mucho al evangelismo, o sea, alcanzar a los inconversos, sino que dedican mucho los esfuerzos en alcanzar a los otros cristianos para volverlos calvinistas, ¿no? Entonces, como una cuestión como de territorialidad, de alguna manera, en el mundo espiritual, digamos, en los ámbitos espirituales, pero es como un sentido de territorialidad, ¿no? Como de conquista. Sí, lo que dice la hermana Hilda es cierto. Yo también vi esos comentarios y bueno, no voy a hablar mucho al respecto, pero sí dicen que muchos hermanos que están en esa corriente, lo que se han encargado en este tiempo es como de llevarte una cruzada para los cristianos y para llevarlos al calvinismo. Eso es lo que también he escuchado, porque hay unos hermanos que han estudiado esto y dicen que esos hermanos están ahora más interesados es en llevar la doctrina calvinista a otros ámbitos de la iglesia que cualquier otra cosa. Bueno, eso no voy yo a discutirlo, pero sí también lo escuché como dice la hermana Hilda. No, sí, pero, o sea, pues yo lo traje a colación porque veo que hay como un cierto paralelo ahí con lo que pasaba en esa época, ¿no? O sea, era como estos judaizantes queriendo ganar terreno, queriendo conquistar territorio, digamos. Sí, está bien, sí, dentro de esa misma perspectiva tienes toda la razón, porque ellos lo que querían hacer era eso, ¿no? O sea, Pablo había hecho un trabajo maravilloso en medio de los Gálatas, pero ahora los judaizantes se habían introducido y entonces Pablo se encuentra ahora unos Gálatas convencidos otra vez de volver a los ritos, volver a las tradiciones, volver a las manifestaciones externas de la religión judía, porque esas manifestaciones externas de la religiosidad son atractivas para nuestra naturaleza carnal, hermano, no nos olvidemos esto. Esas manifestaciones son muy atractivas porque nos emocionan, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, a veces esos rituales? Voy a hacer una referencia acerca de la Iglesia Católica, porque yo he visto en esas grandes reuniones donde se invitan a los grandes magistrados, presidentes de los países, donde el Papa con todos sus parafernalias, con todos sus cardenales, obispos, todo ese tipo de cosas, eso es como un ejército, el orden, los estandartes, como la solemnidad, los humos, las insignias, los gorros de los cardenales, el gorro el que se pone el Papa,
el orden con que se hacen las ceremonias, el ritualismo, la seriedad, la solemnidad, todo eso le gusta a la carne, hermanos. Todo eso le gusta a la carne. ¿Usted se imagina al Señor Jesús en eso en algún momento? ¿Se imagina al Señor Jesús? Los ropajes, todo ese tipo de cosas le gustan a nuestra naturaleza carnal. Todos esos símbolos del judaísmo también gustan. Yo no puedo decir que no. Gustan. ¿Qué dice Anita Milena? La pomposidad. Mucha pompa. La pompa. Usted sabe que cuando el Papa coge ese libro, la Biblia, que ellos tienen una Biblia grandota, hay unos, como unos, ¿cómo se sacristanes o yo qué sé, no conozco la categoría, el uno le voltea la página porque el Papa no la coge, sino que uno se la voltea, el otro por el otro lado le está sosteniendo el báculo, el otro por el otro lado le está teniendo yo no sé qué cosa, o sea, todo eso como que te encandila, ¿no? La religión con toda esa pompa. ¿Qué dice Germancito? Es que recordemos pues que hay un dicho que dice que todo entra por los ojos, ¿no? Y nosotros sabemos que el hombre natural pues busca llenar su ojo natural. Entonces cuando las cosas pues tienen ese aspecto, incluso no solamente en lo religioso, si uno ve muchas veces en celebraciones familiares del hombre natural, el hombre natural entre más tiene la posibilidad y más tiene los recursos, más quiere ostentar. Y si tiene la posibilidad de tirar la casa por la ventana y que todo el mundo mire, muchas veces uno ve esas fiestas de estos artistas y esta gente del espectáculo que tiene tanto dinero y hacen unas fiestas estrambóticas, una cosa impresionante que dice que se gastaron yo no sé cuántos millones, no solamente los artistas, estos reyes de por allá, de esas monarquías europeas y todo eso, uno ve a veces esas cosas que uno dice, uy, Dios santo, eso tiene un aspecto pues de opulencia y de importancia que eso llena la retina del hombre natural, entonces eso da credenciales, ¿no? Entonces mire que es como algo natural en el hombre natural. Vale la redundancia, sí, ahí vale la redundancia, Germancito. Eso le gusta a nuestra naturaleza, ver todo ese tipo de cosas. Y definitivamente, pues los judaizantes tenían todo ese sistema para llamar la atención también y estaba llevándose, pero hay algo que los judaizantes sí no querían. Porque dice Pablo que ellos, lo máximo que se podía hacer dentro de la máxima aspiración que tenía un judaizante era llevar al otro hasta el punto de la circuncisión. Digamos que ese era como eso era como lo ganamos, es de los nuestros. Claro, la circuncisión era la señal, pero esa señal apunta a algo mucho más grande que lo que ellos querían ver en lo físico. Pero para ellos eso significaba algo también. Y Pablo les decía, por eso dice Pablo allí, porque ni aún ellos, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Esto en el versículo 12, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¡Wow! Esto es tremendo lo que Pablo les está diciendo a ellos, ¿no? El clima para ellos, de los judaizantes, era la circuncisión. Ellos no se preocupaban realmente por el bienestar espiritual de los hermanos, sino que ellos querían ganar en cuanto a, me imagino, el número de adeptos, otra vez en el judaísmo, pero ellos menospreciaban la cruz de Cristo y enfatizaban la circuncisión para impresionar, pero estos judaizantes, acuérdese usted, esta misma religión organizada de los ritos, de las ceremonias, de las cosas espectaculares, ¿quiénes fueron los que llevaron realmente a Cristo a la cruz? Piensen en eso. Acuérdese la majestuosidad del sumo sacerdote de Caifás y de Anás. ¿Y quiénes fueron los que llevaron a Cristo? Todo eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz.
Versículo 14. Pablo está colocando, bueno, ahí dice Germancito, como las redes sociales que se mueven según el número de los seguidores. Si algo así, si lo traemos hoy a lo moderno. El versículo 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tremendo esto, hermanos. Pablo les está hablando de una vida. Pablo está hablando de un gloriarse, pero Pablo ya no se estaba gloriando en nada de eso que él había hecho parte. Recuérdese usted, mi hermano, que Pablo era un fariseo de fariseos. Sabía más de la ley que cualquiera. Pero Pablo humanamente tenía mucho en qué gloriarse. Pero ¿en qué termina diciendo Pablo en Filipenses, cuando le escribe la carta de la epístola a los filipenses acerca de su gloriar? ¿Qué decía Pablo en relación a su gloriar de lo que él había sido? Cuando él dice que él era hebreo de hebreos, fariseo de la tribu de Benjamín, todo eso. ¿Qué dijo él con relación a eso? Lo tenía por basura, mi hermano. Usted está oyendo lo que está diciendo, hermanos, lo que dice Pablo. Dice que todo eso lo tenía por basura. ¿Cómo es posible que los Gálatas estaban volviendo a recoger y tratar de recoger todo eso? Que Pablo está diciendo que todo eso lo había dejado atrás. Y que solo se gloriaban en la cruz de Cristo. Imagínense, Anita, por Dios, cómo hoy, qué es lo que está pasando hoy en la iglesia del Señor, que está nubilada también con esto, hermano. Todavía sigue la iglesia nubilada con esto, con los símbolos, con las tradiciones y las cosas que tienen que ver con el judaísmo. No puede ser, no puede ser. ¿Usted se imagina a Pablo enseñando acerca de esas cosas a los gentiles? ¿Usted lo puede ver a Pablo enseñándole de estas cosas? ¿Hay algún versículo donde Pablo usted lo oiga hablando de eso? No, pues, no. No está enseñando de eso. Con todo el respeto, lo digo, mis hermanos, con todo el respeto. Pero Pablo no le hablaba a los gentiles en esos términos. Lea las cartas. Ale se fue y volvió. Ahí nos está escribiendo. Qué bueno que regresó, mi hermano. Lea las cartas. ¿Y por qué lo digo? Hermanos, hay por ahí un señor de estos del judaísmo que yo paso y lo veo. Él se hace llamar el Roer, creo que se hace llamar Roer. Sí, es que el ROE es como un título, ¿no? Sí. Y uno lo ve con el talí, con una barba largota, atrás un gigantesco candelabro y con unos rollos, con unos ciertos ritos, con todo, disculpa lo digo, hermanos, pero yo veo que veo los seguidores y eso está a reventar. Tiene yo no sé cuántos seguidores, y no lo digo por envidia, pero yo digo, Señor, muchos de los que están allí son hijos que seguramente, Señor, te están buscando. Otros que han salido de las filas de lo que hemos vivido en el Señor y se han ido tras estas tendencias, están atrapados otra vez y han retrocedido y están retrocediendo. Tengamos cuidado, hermano, porque eso está vivo, eso no está muerto, eso está vivo. Pablo tenía de qué gloriarse en todo eso, hermanos. Pablo tenía en qué gloriarse porque él conocía mucho más de eso que todos nosotros. ¿Qué dice, Germancito? Mi hermano, yo creo que todo eso que estamos ahí resaltando de Pablo y de lo que representaba él en el fariseísmo, pues eso es como la respuesta del versículo 11 que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pues yo creo que en esa época también era la costumbre de que pues muchos
tenían su propio escribiente, ¿no? Y Pablo aquí, él está diciendo que él mismo está escribiendo con su propia mano y que recuerden quién era él en el judaísmo, ¿no? Creo que guarda relación con todas estas cosas, porque él sabía lo, lo ostentoso que es el judaísmo y en en todo esto en que él se movió, pero también está ahí dándoles un testimonio de decirles que eso no era lo que él necesitaba y que para él fue más atractiva realmente la cruz de Cristo que todas esas cosas externas. O sea, creo que por eso él hace de que miren quién es el que les está escribiendo estas cosas, no como poniéndose en alto, sino por el contrario, diciéndoles que eso no es suficiente y que lo miren a él. Exacto, mi hermano Germán. Por eso yo también creo que más se estaba refiriendo a eso que al problema que algunos dicen que es el de los ojos. ¿Qué dice, hermana Isla? Bueno, pues sí, por un lado yo también creo que él estaba tratando de enfatizar que era algo tan crucial que él se tomaba el trabajo de escribirlo de su puño y letra para que no quedaran ni siquiera dudas pues, de que era de su autoría lo que estaba surgiendo ahí, pero también estaba pensando en este momento con la omnisciencia y omnipotencia de Dios y los propósitos tan grandes que tiene Dios en todo lo que hace, porque uno ve ahí con qué propósito tan grande convirtió a Saulo de Tarso en Pablo, o sea, para usar precisamente todo lo que él había sido, pero ya para que muchos llegaran a la luz y a la verdad de Cristo, pero usando este instrumento, ¿no? Este vaso, este recipiente que había sido tan convencido, tan celoso de todo eso, de las formas, de la circuncisión, de las leyes, de los rituales, de las fiestas, me imagino, de todas cosas, y usar ese vaso, pero ya convertido para sus propósitos. Tremendo, mi hermana Hilda. Sí, señor, tienes toda la razón. Por eso el versículo 14 es tan importante, porque dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos, yo tengo que estar de esa gloria vieja que yo tenía, de esas costumbres que hacen parte, sí, hacen parte de algo, pero ese algo ya pasó. Ese algo ya pasó y eso que ya pasó era la cáscara de la realidad de lo que tenemos que entrar, porque Pablo dice, yo lejos esté de gloriarme en lo que él consideraba ahora como basura, y ahora él va a decir, sino en la cruz. ¿Qué es la cruz, hermanos? Pues la cruz es un instrumento de muerte, por un lado. Darle muerte a todos esos conceptos, paradigmas, ideas, razonamientos que estaban centrados en esa realidad del hombre adámico que está caído, que se mueve, que todavía piensa que puede hacer algo por sí mismo para salvarse a través de los ritos, de la religión, de las figuras, de las cosas. Dice Pablo, yo estoy lejos de gloriarme en eso, sino solamente en la cruz de Cristo, porque él va a decir justamente allá en los Corintios que la cruz significaba algo. La cruz es el mayor símbolo ahora, ya no hay otro símbolo más grande que ese, mi hermano. La cruz, dice Pablo, es el símbolo que se convirtió para los judíos en tropezadero y para los griegos en locura. Eso es lo que está diciendo Pablo. La cruz era un tropezadero para los judíos, porque ¿cómo así? Por eso es que Pablo a los Corintios les dice que Dios en su sabiduría enloqueció la sabiduría de los sabios de este mundo. Ah, claro que había muchos académicos judíos de la época, había muchos rabinos en el tiempo de Pablo y el Señor Jesús, los grandes estudiosos, teologizantes con las grandes tradiciones, con las grandes cosas. Y Pablo está diciendo allí que la cruz era un tropezadero para los judíos, puesto que los judíos, para ellos era inconcebible que el Mesías, el ungido de Dios, era imposible para ellos que iba a terminar de la muerte como murió
y sobre todo en la forma como murió y en el instrumento de muerte que murió. Para eso era, no puede ser, eso es tropezadero. Pero así lo quiso Dios. Así lo hizo el Señor, hermanos. Así lo quiso el Señor para justamente enloquecer la sabiduría del hombre adámico, del hombre caído. Y para los griegos, pues para los griegos, locura, porque los griegos con su filosofía, cuando se habla de los griegos, pues estamos hablando de los adalides de la filosofía del mundo. Para ellos, ¿cómo así esto de que cruz? Y que a través de eso es que Dios decidió salvar al hombre. Esto es ¿de qué me está hablando? Eso es locura. Pablo no se gloriaba en la cruz solamente en palabras, sino también en hechos. Él se gloriaba en la cruz por someterse a las enseñanzas del crucificado y resucitado, porque la cruz por un lado tiene la cara de la muerte, pero por el otro lado tiene la cara del mayor evento que podemos percibir de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de ese símbolo que es la cruz. Porque la cruz nos habla de muerte, pero también no nos podemos quedar en la muerte. La otra cara de la moneda es la resurrección. Pablo está diciendo allí que él estaba sometido al Señor y él dice, por quien el mundo me es crucificado a mí. No, pues hermanos, está hablando un hombre que está en el espíritu, nos está hablando de que el mundo le es crucificado. El mundo se refiere, ¿a qué se refiere? Todo eso que Pablo habla del mundo, pues se refiere a los placeres, tesoros, honores, valores, todo eso que ocupa nuestra atención para desviarnos de nuestro propósito de servir al Señor como debe ser en un hijo espiritual que ha nacido, que vive por el Espíritu y que anda por el Espíritu. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Como Pablo no hacía caso al mundo, tampoco al mundo le hacía caso a él. Para Pablo no existía el mundo y para el mundo no existía Pablo. ¿Cómo le parece a usted? Esto es tremendo, ¿no? Por eso es que él va a decir eso. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ese es el versículo 15, pero va a decir el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo le parece a usted la enemistad de Pablo con el mundo? Esto nos hace pensar a nosotros también, hermano. Si queremos anhelar andar en el Espíritu, pues aquí como que Pablo nos está diciendo una de las claves en cuanto a su visión del mundo, porque él dice, y es que el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo, o sea, como que no tengo una relación con esto. Y eso me parece a mí como tremendo, me parece muy tremendo. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Esto es tremendo también. La cruz, ¿qué dice Germancito? Miren que ese versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Yo creo que nos devolvamos al capítulo anterior, al capítulo 5, precisamente hay un versículo, creo que es el 6, sí. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, hasta ahí la misma. Dice, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si esa fe realmente no nos está revelando el amor del Señor, pues yo no puedo entrar en esa dimensión que está hablando aquí del mismo versículo, pero a una consecuencia de una nueva creación, y nosotros sabemos que esa es una creación espiritual, ¿no? Yo no puedo entrar en esa dimensión del espíritu si esa fe no está, o sea, si no hay un curso natural de esa vida espiritual que se está manifestando en mí,
porque ahora anteriormente en las otras enseñanzas estábamos viendo de los frutos, ¿no? De los frutos de todos esos frutos del Espíritu, pero decía que el mayor fruto de todo es el amor. Entonces veíamos como que todos los demás eran el resultante del amor. Entonces, si esto no me está siendo revelado, si el amor de Dios no me está siendo revelado a mí, pues yo no puedo entrar en esto, en esta nueva creación, porque me parece que son dos versículos que guardan una relación muy profunda. Amén, hermana, amén. Qué bueno, sí, Pablo habla 2 veces de eso en 2 contextos. O sea que es muy importante, porque Pablo está diciendo, porque en Cristo Jesús, ¿qué es lo que Pablo nos está queriendo decir? Ya dejémonos de hablar de circuncisión y de incircuncisión, porque eso tiene que ver con el hombre natural, con el hombre caído, con señales en el hombre caído, es lo que está diciendo. Y él va a decir, lo que importa es la nueva creación, que es lo que Pablo está diciendo. Bueno, allá en la nueva creación, estos cuerpos no van a estar, porque en la nueva creación no hay estos cuerpos físicos. Y si nosotros estamos aún en esta creación, pero ya estamos participando de los bienes venideros, tenemos que irnos dando cuenta de qué se trata y comenzar a experimentar y a vivir de qué se trata. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dejen todas esas cosas. A ver, allá en la nueva creación, ¿dónde va a quedar el talí? En la nueva creación, ¿dónde va a quedar el candelero? En la nueva creación, ¿dónde va a quedar la mitra del Papa? ¿Dónde va a quedar la vestimenta del Papa? ¿Dónde va a quedar los anillos del Papa? La copa que levanta el Papa. ¿Dónde va a quedar todo eso, hermanos? En la nueva creación. Eso no tiene nada que ver con la nueva creación. La primera creación comenzó cuando Cristo creó el reino espiritual y sus habitantes, y luego procedió con la creación del mundo físico. La primera creación terminó con la cruz. Todo lo que tenía que ver con el viejo pacto terminó en la cruz para que entráramos en la nueva realidad. Por eso el Señor dijo, está consumado. La segunda creación justamente comenzó cuando Cristo resucitó dentro de los muertos. El Espíritu de Dios estaría obrando en toda criatura salva, y todo lo que hay en el cielo y en la tierra ha sido hecho nuevo en Cristo. En Cristo ya todo es hecho nuevo y hace parte de la nueva creación. El nuevo hombre está dentro de nosotros. Dios está haciendo nuevas las cosas y haciendo de Jesucristo el centro y la circunferencia de todo. Y eso ya tenemos que, como cristianos, comenzarlo a experimentar, hermanos. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Que no la había oído. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Carlitos. Tengo una inquietud, Carlitos. No sé si pueda ser esto controversial de pronto. Yo sí me pregunto, por ejemplo, con respecto a las fiestas, a las santas convocatorias del Señor, no de los judíos. ¿Qué hay con eso? Porque el pueblo cristiano desconoce totalmente esto. Y el Señor en Levítico nos habla de que estas fiestas las proclamaréis porque como dice, ¿no? Las cuales proclamaréis santas convocatorias de Yahvé. Estos son mis tiempos señalados, no son tiempos de los judíos. Entonces, a veces, yo creo que de pronto nos podemos estar yendo al otro extremo, porque la Iglesia Católica se encargó de acabar con toda raíz judía. Acabar con toda raíz, y hay que tener en cuenta que la Escritura tiene su raíz judía y viene de los judíos, y eso no podemos negarlo. Entonces, hermanita, perdón, y además Lutero era totalmente antijudío del luteranismo. El protestantismo también comenzó con una raíz muy antijudía. Así es. Entonces hay mucho de eso. La religión católica también es el antisemitismo, nace ahí, y que los judíos mataron al Señor, y ahora mucho cristiano odia poco más a los judíos. Y bueno, incluso el Señor dice, al que te bendiga bendeciré y al que te maldiga maldeciré.
O sea, yo pienso que podemos estarnos yendo también a los extremos, porque en cuanto, por ejemplo, a estas proclamaciones de las convocatorias santas y fiestas del Señor no judías, se desconoce totalmente y esto marca, no sé qué tú pienses, Carlitos, no te he escuchado acerca de esto, pero esto es un marco profético de las fiestas judías que marcan la obra redentora del Señor y nos van marcando los tiempos justamente en los que está la humanidad, porque esto es el marco profético de la historia de la humanidad y de la obra redentora del Señor Jesús. Y por eso, o sea, 4 fiestas del Señor las cumplió. Él murió, fue sepultado, resucitó y luego vino Pentecostés, exactamente en las fechas, en las fiestas que se cumplían en Israel con respecto a esto, ¿no? Pesach, sabemos, panes sin levadura, las primicias y Pentecostés que llaman, que es Shavuot, que llaman los judíos. Entonces, a mí sí me queda esta inquietud porque las 3 fiestas que faltan por cumplirse, que hablan del arrebatamiento, de la gran tribulación y de el milenio, por ejemplo, ¿cómo se las reconoce dentro de nosotros? Y sin embargo tenemos fiestas como Halloween, como Navidad, como el Día del Padre, el Día de la Madre y bla, 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 cuantas fiestas que se nos han impuesto totalmente paganas, ¿no? Y de las fiestas del Señor no conocemos. Entonces, esa es mi inquietud, o sea, ¿hasta qué punto como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta esto, sin judaizar, sino como recordatorio de lo que hizo el Señor y de lo que viene en su segunda venida a hacer? Es mi inquietud, Carlitos. No sé qué piensas tú al respecto. Y los hermanos también. Bueno, Rebeca, es una pregunta que tú haces. Vamos a contestarla también con una contrapregunta. Si hemos visto la carta a los Gálatas, ¿tú crees que Pablo, Rebeca, enseñaba que había que guardar justamente los días, los meses, los tiempos que están relacionados con las fiestas? ¿O qué enseñaba Pablo con el entendimiento de esas fiestas? Porque yo sí creo que Pablo enseñaba de esas fiestas desde un punto de vista de la nueva creación. Que el pueblo de Dios desconozca es otra cosa. Pero eso no quiere decir de que Pablo le enseñaba es la pregunta, ¿no? Pablo enseñaba entonces, según lo que hemos estado leyendo en el libro de Gálatas, le enseñó a los hermanos de Galacia, bueno, ojo pues que ustedes, hermanos, va a comenzar la fiesta de la Pascua. Ustedes ya saben que tienen que cumplir la celebración de tal fecha a tal fecha. Ojo pues que después viene el Pentecostés, hermanos de Galacia. Ojo pues, hermanos de Galacia, que viene la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí seguro que estaba Pablo enseñando de esa manera? ¿O Pablo llevaba a la nueva creación y al entendimiento como lo que él habla allá en Primera de Corintios acerca de lo que significaba la verdadera Pascua y el cumplimiento de la Pascua? Esa es una pregunta. A ver, Rebeca. ¿Se te fue la mano o el sonido? Sí, Carlitos. Yo estoy muy de acuerdo en que no debemos guardar. Lo que debemos es recordar. No estoy hablando de guardar. Guardar es una cosa. Yo sé que no debemos guardar como lo hacen los judíos o como eso, pero sí recordar y como un ensayo, porque al tener en cuenta esto como un ensayo, nos va, el mismo Espíritu Santo nos va mostrando en qué tiempos estamos y cómo va esto dándose y nos anuncia la venida del Señor y en qué tiempos estamos.
justamente estas son, porque eso dijo el Señor, la luna, el sol fueron dados estos para las estaciones, y no se refiere a verano, invierno, sino justamente que eran las estaciones de estas fiestas, la primavera, otoño, las fiestas de primavera, las fiestas de otoño, y todo este marco profético, como digo. Entonces, yo no estoy hablando de guardar, pero sí de recordar y tener, porque siempre el Señor, acuérdate que el Señor siempre mandaba a recordar, a ver, coloca esta piedra aquí para que recuerdes de todo esto y no se olviden que esto pasó y recordarlo esto. Recuerden esto. Incluso en la cena el Señor dijo, cada vez que lo hagan, acuérdense de esto. O sea, nos deja siempre cosas para estar recordando y estar acordes con los tiempos, porque estas fiestas, como dice la Escritura mismo, dice, estas santas convocatorias que proclamaréis en sus tiempos señalados, o sea, que nos anuncian el tiempo en el que estamos, porque Dios también tiene un calendario y vamos a ser reales en eso. El calendario bíblico es el calendario judío, no es el calendario gregoriano y con el invento de los meses del año, que son puros dioses paganos, y todo cómo nos cambiaron, y la Iglesia Católica, ¿no? Y nosotros guardamos ese calendario. Entonces, yo me refiero a eso más, Carlitos, no tanto guardar las fiestas, sino tener como ese marco profético que nos va anunciando en qué tiempo estamos, como un ensayo y un recordatorio de lo que falta por hacer del Señor y lo que está por cumplirse y que viene a cumplir el Señor en su segunda venida. Bueno, de eso estás hablando varias cosas, mi hermana. Yo creo que los hermanos que hemos estado acá, de pronto no ustedes, Rebeca, pero acá nosotros hemos estudiado muy bien las fiestas del Señor. Las hemos estudiado, las hemos repasado, tenemos un entendimiento de algo. Claro que hay un entendimiento profético porque estamos hablando ahí de varias cosas. Claro que estamos hablando de varias cosas. Claro que podríamos confundirnos entre lo que es guardar y recordar, porque finalmente la línea entre guardar y recordar de pronto es celebrar. Y yo no sé si eso es lo que verdaderamente, si analizamos es lo que el Señor verdaderamente nos está llamando. Y entonces ahí tendríamos que entender, pienso yo, mi hermana santa, que, claro, todo lo que está en el antiguo pacto, no solamente la fiesta, Rebeca, todo, tenemos que tenerlo siempre presente. Siempre, todo. Porque nosotros sabemos que allá atrás están las sombras que nos hablan de todos los eventos de la revelación de Dios y la claridad de los eventos. Entonces, cuando podamos nosotros ver eso allá de pronto con los hermanos allá en Quito, si el Señor nos lo permite, hablaremos entonces de qué significa, cómo vemos y cuál es la línea delgada, eso que tú me estás hablando, mi santa hermana, porque tienes toda la razón, porque quizás en algún tiempo estuve mandando, yo no sé si tú leíste esos artículos tan maravillosos y que están en nuestra página web, que se llama, a ver, ¿cómo se llaman esos artículos? Ayúdenme usted, hermano. ¿Retiñirán vuestros oídos? ¿Que retiñen vuestros oídos? Eso es una explicación tremendamente, porque eso es un escrito anónimo, magistral de lo que tú estás diciendo. Yo creo que yo a ustedes se los envié, Rebeca. Que retiñen los oídos, se llama. Y en la página web de nosotros están esos, son 4 grandes artículos. ¿Sí se acuerdan? No sé si ustedes... ¿Sí les llegó? Carlitos, sí me llegó, pero la verdad estuve leyendo, pero es la letra tan pequeñita que necesito verle con lupa. Entonces estuve leyendo un poco, pero no terminé. Bueno, eso es Voy a tratar. Precioso. Póngale usted agrandamiento a la letra.
Y voy a darle Carlito, paso al hermano Alex. eso, hermano Alex. Qué pena, hermano. No, de pronto para aportar a Rebequita y pues, los hermanos recordar, no es ni siquiera hacer memoria, es cumplimiento porque la palabra de Dios es perpetua. Recordemos que hay un nombre que tiene J y lleva tilde, y la palabra de Dios dice que ni una J ni una tilde pasarán de la ley. Entonces, hoy es cumpliendo lo que el Señor nos tiene que mostrar en esa nueva creación, porque es que aquí vemos a un Pablo, entre comillas, diciendo, mire, ya ni los judíos circuncidados, ni los gentiles incircuncisos son nada. Ahora lo que es la nueva creación en Cristo. O sea que todo el que está andando en esa nueva creación, pues va a tener esa paz, ese gozo, esa misericordia. Entonces, las fiestas, quita lo que dice Carlitos, cuando el Espíritu Santo nos los puede mostrar, tú las cumples todos los días. Cuando tú vas a la Pascua, el fin de la Pascua era pues hacer memoria de lo que el Señor había hecho al sacarlos de Egipto con la sangre y comiendo del cordero, porque no era solamente la sangre del cordero pintada en los dinteles, sino que ellos se encerraban a comer del cordero, y eso hacemos nosotros todos los días. En la nueva creación, el cumplimiento de la Pascua es vivencial en tu día a día, porque la sangre de Cristo sigue guardándonos y cubriéndonos, y tú comes todos los días y bebes todos los días del Señor. Y así mismo va a suceder con Pentecostés. En Pentecostés, el Pentecostés lo tenemos todos los días, porque es esa acción del Espíritu Santo que te guía día a día. Si vamos a tabernáculos, también vas a encontrar lo mismo. En tabernáculos era pues la fiesta de las enramadas, y en últimas pues el Señor también quiere que nuestra vida sea de esa forma, dispuestos a estarnos moviendo sin tanto equipaje. Entonces ahí, como a manera de resumen, porque sí es un estudio muy, muy hermoso, donde el Señor nos va a llevar de eso que estaba escrito a que la nueva creación sigue cumpliendo esas fiestas, no las recuerda, las vive en el día a día. Sí, Alexito, muchas gracias, pero yo a lo que me refiero, no sé si me estoy dando a entender. Yo sé lo que tú dices, que eso se trata de todos los días y eso nos exige una vida santa del día a día y tanta cosa, ¿no? Pero a lo que me refiero un poco con respecto a estas fiestas es que, por decir algo, si el arrebatamiento viene, dice a la final trompeta, eso nos está diciendo que se trata de la fiesta de las trompetas. Entonces, ¿cómo identificamos? No es que el día a día yo puedo estar celebrando o recordando las trompetas, pero me refiero a que ya nos da un marco que si nos dice a la final, cuando suena la final trompeta está hablando justamente de las fiestas de las trompetas, John Terúa. Entonces, eso nos da una pauta de que eso va a darse en un Yom Teruah. ¿Cuándo es un Yom Teruah si no sabemos ni cuándo se celebra esta fiesta? O sea, ¿cómo podemos estar velando, estar mirando esos tiempos, ¿no? Esos tiempos que vienen? A eso me refiero más. ¿Cómo podemos estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo? Porque esto, como digo, esto lo puso el Señor como un marco profético de la historia de la humanidad y el cumplimiento de la obra redentora del Señor. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que es el día a día, que lógicamente, porque eso nos exige lo que estamos viendo, no se olviden y no se cansen de hacer el bien, eso es un ejercicio del día a día. Pero esto es como ya te digo, un marco profético de cómo estar atento en estos eventos se van a dar en estas fechas y tienen que cumplirse y tiene que cumplir el Señor. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que falta por cumplir? No sé si me hago entender que es específicamente a eso a lo que me refiero. Gracias, ¿eh? Gracias, Alexito. Sí, yo creo que sí te haces Vale, entender, Rebeca, yo sé de lo que tú estás hablando, porque las fiestas tienen una aplicación y uno tiene que entender que la aplicación tiene que ver con la vida personal, tiene que ver con la vida comunitaria y tiene que ver con la iglesia como un marco del cuerpo de Cristo. O sea, son aplicaciones desde varias perspectivas, pero ya el Señor nos dará oportunidad de hablar eso, mi hermana, para que digamos que lo tengamos también muy presente.
Hermanos, Angelito, Carlitos. Sí, nos ha llegado Angelito levantó la mano. Dejemos a ver al hermano Ángel. No sé, yo tengo inquietudes que tal vez ya por la hora pasada no hay cómo proponerlas, pero yo quisiera saber así enseguida, o si no, que quede como pregunta para el próximo miércoles, si Dios lo permite que nos reunamos, si no ha llegado el antes. ¿Cuál es la diferencia entre llevar la palabra a los circuncisos o llevar la palabra a los incircuncisos? Hay un pasaje donde se habla de ese tema. También, por ejemplo, yo veo que Pablo nunca intentó, en el caso de los gentiles, hablarles de la ley o el cumplimiento de la ley, pero él y los demás discípulos del Señor sí eran fieles a la ley. O sea, sí observaban el sábado, sí, el mismo Pablo hace circuncidar al hijo de un gentil. ¿Cómo es eso? Aquí nosotros vemos que dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Pero ¿para qué entonces llevó a Timoteo para que se circuncide? La razón por la que llegó a Jerusalén y le cogieron preso, según Pablo, ¿cuál era el propósito de ir allá? Era ir a celebrar una de las fiestas. Y él en alguno de los pasajes me parece que es de Hechos, él habla de que él quiere subir a Jerusalén a celebrar a celebrar la Pascua allá. O sea, yo puedo ver eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre llevar el evangelio a los de la circuncisión y llevar el evangelio a los de la incircuncisión? El evangelio es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia en sí? ¿En qué consiste eso? Hoy nos enciende